Le damos la bienvenida a todos, que tengan un buen día. Le damos gracias a Dios por este tiempo. También ahí todos los que nos están viendo, los que se conectan, hay gente que todavía sigue, a pesar de que ya volvimos a la presencialidad, hay mucha gente que también escucha los mensajes, quizás viven lejos o no van a una iglesia y aún así el mensaje llega a sus vidas a través de la página ahí de YouTube, de las redes sociales. Vamos a orar y tenemos este tiempo de alabanza. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque podemos ser tus hijos. Nos salvaste, Señor, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, a pesar de que aún así, siendo tus hijos, nos equivocamos, nos alejamos del camino, pero estás, Señor, ahí con los brazos abiertos, como aquel padre esperando a su hijo que se había alejado. Gracias, Señor, porque tu perdón, Señor, se renueva todos los días y hoy podemos estar reunidos para darte las gracias, para alabarte, pero también para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, por medio, Señor, de Guillermo en esta mañana. Señor, te agradecemos y dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, los invito a ponerse de pie. Ahí sé que estuvieron cantando de pie, pero vamos a hacer esta canción también. Vamos a cantar El Dios que hizo los cielos y la tierra. Vamos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, por el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él
él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Muy bien, pueden tomar asiento. Hoy vamos a hacer una canción, porque ahí justo Gerson tiene que dar la clase, así que hoy nos limitamos a una canción. Vamos a tener una oración, le voy a pedir a Ernesto si podés orar, y después le dejamos el lugar a Guillermo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque podemos reunirnos para alabar tu nombre y también para escuchar tu palabra. Estamos aquí un grupo numeroso de hermanos y de amigos y también algunos mirando por la web. Te rogamos que tu palabra pueda ser atesorada en sus corazones y también que pueda haber decisiones por Cristo. Porque cada vez que Dios nos habla, tenemos que tomar decisiones. Y ojalá que en esta mañana pueda haber decisiones que quieran recibir a Cristo como su Señor y Salvador y de esta manera asegurar la vida eterna. Ponemos, Señor, a nuestro hermano Guillermo en tus manos y el glorioso mensaje del Evangelio para que sea escuchado, divulgado y atesorado en muchos corazones. Así, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Guillermo. ¿Pie? ¿Con el pie no? Sí, con el pie, pero... Muy bien, qué hermoso tiempo es cuando predicamos la palabra de Dios, porque es la única que abre los oídos del alma y la mente y el corazón, no hay otra cosa. Y tenemos la misión de predicar. Justamente hoy vamos a ver un pasaje en la vida del Señor que nos habla justamente de dos maneras. Le habla a la iglesia de su misión y le habla también al pecador para ser salvo. Vamos a leer el pasaje, por eso he titulado el mensaje, lo he titulado La iglesia predicando y Jesús salvando. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, desde el versículo 1. Dice la Escritura, entró Jesús otra vez en Capernaum, una ciudad donde él tenía un hogar que lo recibía, porque ustedes saben que el Señor no tuvo posesiones en este mundo, ¿no? Y entonces dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, en esa casa que lo recibía. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y Jesús les predicaba la palabra.
Y como no podían acercarse a él, no, versículo 3, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas. Y como no podían acercarse a él, al Señor, a causa de la multitud, no podían entrar a la casa, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, que eran los religiosos de esa época, ¿no? Los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, en su mente, ¿no? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. Se referían al Señor Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban bien informados, pero estaban totalmente equivocados al no reconocer al Señor. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así o pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué? Hizo una pregunta el Señor, que la vamos a tener que contestar hoy, ¿eh? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Ahora lo vamos a analizar. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, al Señor Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él, el paralítico, se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, estamos realmente ante un hecho impresionante en la vida del Señor. El Señor estaba en la plenitud de su misión en este mundo. Entró en una casa y comenzó a predicar. Entró en una casa y comenzó a predicar. Se reunió entonces una multitud para oírle, porque sus milagros se habían difundido ya por toda la Palestina. Era hermoso el ministerio del Señor. Iba resucitando muertos, sanando enfermos, pero sobre todo iba predicando la palabra de Dios, el Dios mismo, manifestado en persona humana. Y en este pasaje aprendemos dos verdades imprescindibles y contemporáneas para nosotros los creyentes, para la iglesia y para cada creyente y para cada alma pecadora. La primera verdad que aprendemos aquí es la misión que tiene la iglesia, en la cual nosotros estamos involucrados, cada creyente. Y la segunda enseñanza es la salvación del alma, que es la suprema necesidad del ser humano y que solo la da Jesucristo. Levanta. Ahí está. Entonces, en primer lugar, miramos la gran enseñanza. Dijo el Señor, después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum, que lo hemos leído. Cuando se supo que estaba en casa, en esa casa que lo recibía, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía el Señor? Les predicaba la palabra. Bueno, el Señor les predicaba la palabra realmente con autoridad divina, porque Él es Dios. Fíjense lo que dice también el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 22. Dice: y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué?
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que eran los religiosos inoperantes de esa era en que el Señor estaba en el mundo. No era sábado ni estaba en la sinagoga, porque normalmente los judíos tienen como día santo el sábado, aún lo siguen teniendo, y predicaban entonces dentro de la sinagoga, que era el lugar del culto judío. Pero sin embargo, no era sábado ni era una sinagoga, sin embargo el Señor no perdió la oportunidad para salvar almas. Miren qué hermosa lección para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuándo debemos predicar? ¿Cuando estamos aquí en la iglesia? Sí, claro, cuando estamos aquí en la iglesia tenemos que predicar. ¿Y fuera de la iglesia tenemos que predicar? ¿Qué día? Los domingos solamente. Fíjense qué hermosa lección, Bueno, así debemos nosotros, los discípulos, no perder oportunidades, porque yo puse ahí el tiempo de la salvación se agota. ¿Cuánto tiempo hay para seguir predicando el Evangelio? Muy poco. Cuando realmente el Señor sea arrebatado, la iglesia es arrebatada y el Evangelio se va a predicar, pero a las personas que nunca jamás han oído el Evangelio, las que lo oyeron en este tiempo que se llama el tiempo de la gracia, el amor de Dios, no van a tener oportunidad de ser salvos. Por eso, querido amigo, si alguno está aquí sin Cristo o me ve por la pantalla, por la red, este es el momento, Bueno, aquí entonces hay una hermosa lección. Nosotros tenemos que salir también a predicar el Evangelio. Y también cuando estamos en nuestra vida cotidiana, vamos a la universidad a comprar algo y todo, aprovechar el tiempo para testificar. Qué hermoso lo que hizo el Señor. Fue una casa donde lo hospedaban y empezó a predicar. No era sábado ni era la sinagoga. Es hermoso tiempo para predicar. Y dice, versículo 13, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro personas. Ese paralítico estaba en una camilla, enfermo de parálisis, por lo cual entonces estaba inutilizado, necesitaba ser llevado por otros para estar frente a Jesús el Salvador. Qué hermosa representación, ¿no? ¿A quién representa ese paralítico inhabilitado, inutilizado en una camilla? ¿A quién representa? ¿A quién representa? Muchos hermanos me hacen así. Claro, nos representa a nosotros como pecadores perdidos. El pecador no puede venir a Jesús si no le predicamos el Evangelio, si no le entregamos un folleto, si no leen la palabra de Dios. Entonces, están inutilizados, están como en una camilla mortuoria, ¿no es cierto? La vida los va arrastrando, la droga, la bebida, el alcohol, todas las inmundicias, el libertinaje sexual lo va arrastrando, está inhabilitado. Ese necesitaba que alguien lo llevara a la presencia del Señor. Pero fíjense, ¿qué sucedió? Aparecieron 4 personas. Con sincero amor lo llevaron a Jesús. No están sus nombres. ¿Por qué no están los nombres de estas 4 personas? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando para el Señor no interesan nuestros nombres. Lo que interesa es que la gloria sea para ¿quién? Para Dios. Hoy lamentablemente tantos predicadores, falsos predicadores, dicen, sí, a mí Dios me bendice. No están los nombres. Y al no estar los nombres, tenemos que fijarnos en su actividad, porque esas 4 personas que llevan a este pobre paralítico es la representación de la obra de la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy. Tenemos que llevar a las personas a Jesús. Qué hermoso, ¿no? Esas 4 personas. Hay hermanos que a veces quieren ser, dice, inclusive tenemos un himno, dice, las almas que yo rescaté. Bien, hay un himno que dice así. ¿Nosotros rescatamos las almas? No. ¿Ellos rescataron las almas? ¿Los 4 rescataron a ese pobre hombre? No. Ellos lo llevaron a Jesús. Ahí está la solución. Y es lo que la iglesia tiene que predicar. Ser humildes y llevar a las personas a Jesucristo.
Qué hermoso. Y yo veo los cuatro, me hago la figura, los cuatro llevando la camilla y me hago la figura, la iglesia predicando, saliendo a predicar, enseñando la palabra de Dios. Bueno, pero fíjense que sucedió. Dice, como no podían acercarse a él, al Señor, a causa de la multitud, no podían entrar a la casa, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Primero dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Bueno, ante la dificultad, ante el gran impedimento, no se amedrentaron, no se acobardaron, no abandonaron su propósito. Esto es importantísimo para la enseñanza de la iglesia. A veces nos están queriendo decir que no prediquemos el Evangelio. En muchos países ya se está haciendo. ¿Qué hicieron? Lo dijeron, bueno, pobre, que siga paralítico, ¿qué vamos a hacer? No le podemos entrar. ¿Y así hicieron? No. Tenían en su corazón un propósito. Llevar a ese hombre a la persona de Jesús. Entonces, Dios le dio inteligencia, nos dio inteligencia. Y agudizaron su inteligencia nacida en la fe. Porque acuérdense que ahora lo vamos a ver que el Señor le dijo viendo la fe de ellos. Entonces, no se amedrentaron, no abandonaron su propósito, sino que buscaron cómo cumplir el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Poner al paralítico en la presencia de Jesús. Así debe trabajar la iglesia por medio de nosotros. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual. Segunda Timoteo 4:4, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Qué testigos referenciales, No dice te suplico delante de los famosos pastores. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo. Todos nuestros actos, queridos hermanos, están delante de Dios y del Señor Jesucristo. Más, la Biblia dice en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo los Efesios, que este culto está siendo presenciado desde el cielo. ¿Por quién? Por los ángeles no caídos. Porque ellos tienen que aprender de la redención. El Señor no murió por los ángeles, solamente murió por nosotros los pecadores. Y los ángeles aprenden de la redención mirando el culto de la iglesia, lo que Dios está haciendo. Dice, te suplico, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Qué te suplico encarecidamente? Que prediques, ¿qué? La sanidad. No. ¿Qué dice? La abundancia. La abundancia. La abundancia. Pero digo, a mí Dios me bendice, mire qué ropa nueva tengo, fue extraordinario, Dios me bendice. ¿Eso dice? La prosperidad. Qué falsedad doctrinal, lamentablemente, ¿no es cierto? Dice, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir a tiempo y fuera de tiempo? A tiempo cuando dan la oportunidad de decir, usted es creyente, ¿me podía explicar qué es la salvación? Eso es a tiempo. Pero y cuando no tenemos, fuera de tiempo, que cuando no nos dan oportunidad, la tenemos que crear con sabiduría de lo alto, ¿verdad? Redarguye, que significa refutar falsos argumentos, reprende, exhorta, hacerle sentir el mal del pecado, exhorta con toda ¿qué? Paciencia y doctrina. ¿Qué paciencia tuvieron esos cuatro? ¿Qué paciencia? Paciencia y doctrina. Dice, le hablamos a un vecino hace años que bueno, a este no le hablo más, que se vaya al infierno. ¿Está bien? Predicamos acá y vemos a algunos que vienen y no se entregan al Señor. Y siempre viene y no se entrega al Señor. O algunos creyentes dicen, viene de vez en cuando y todo. Bueno, no haremos más por este. Eso es que hicieron los cuatro. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, lo que tenés que hacer vos y yo. Miren, con toda paciencia y doctrina. Quitaron parte del techo donde él estaba, donde el Señor estaba, de la casa, ¿no es cierto? Y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. ¡Qué obra realmente impresionante!, ¿no? Bajarlo para que el paralítico no se cayera de la camilla y todo. Una obra realmente hecha, como yo puse ahí, Dios le dio sabiduría y preparación para cumplir su objetivo con sumo cuidado y habilidad, como nos la da a nosotros para testificar su vida.
¿Qué dijo el Señor cuando se iba al cielo ya glorificado? ¿Qué le dijo a los discípulos y para todos nosotros? Jesús nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y yo estoy con vosotros todos los días. No todos los domingos, ¿no? ¿Qué dice? Todos los días, hasta el fin del mundo. Y también dice que los discípulos comenzaron a predicar y dice, desde el cielo nos da poder para predicar. Dicen los discípulos, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor. ¿Desde dónde? Desde el cielo. El Señor está mirando este culto. Está hablando por medio de su Santo Espíritu a cada uno de nuestros corazones. A mí para que les hable la palabra de Dios y a los demás para que la palabra de Dios llegue. El Espíritu Santo es el que trabaja personalmente. Bueno, entonces, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Pero cómo? ¿Qué esperaban todos que hiciera el Señor? Lo primero que hiciera el Señor, ¿qué esperaban todos? Que como curó a tantos otros paralíticos y resucitó a muerte, le dijera al paralítico, levántate y anda. Qué elección maravillosa nos da el Señor. ¿Cuál era la necesidad suprema del paralítico? ¿Cuál era la necesidad suprema? El paralítico tenía dos enfermedades, una espiritual y otra física. La enfermedad física era para esta vida terrenal, como es una enfermedad física, ¿no es cierto? Pero la enfermedad espiritual era el pecado que lleva a la perdición eterna. La enfermedad espiritual trasciende esta vida. Y si no nos arrepentimos y recibimos al Señor como Salvador, perdonando nuestros pecados, nos vamos a la eterna perdición. Entonces, ¿cuál de las dos era más importante? La enfermedad espiritual. Jesús le sanó su enfermedad espiritual que lo atormentaba en esta vida y le llevaba a la eterna perdición. Justamente digo que esta enfermedad espiritual la atormenta aún en esta vida. Si miramos el mundo, que es el sistema liderado por Satanás, ustedes vieron qué gozo, qué alegría hay en el mundo, ¿no? Matrimonios que se destruyen, femicidio, dice, ni una más, pero parece que no es ni una más viva, parece, porque cada vez crecen más y van a crecer, según dice la palabra de Dios. Entonces, el pecado te arruina esta vida y también la eternidad. Muy bien. Y ahora dice, ¿por qué habla de este? Entonces los escribas y fariseos, los religiosos de esa época, como ahora tenemos tantos religiosos, ¿verdad? Entonces, dice, ¿por qué habla hablando del Señor de este modo? Blasfemia dice. La blasfemia en este caso es un insulto a la persona de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea que ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaba de esta manera, dentro de sí mismo les preguntó. El Señor conoce nuestros pensamientos. No lo tenemos que decir, pero cuando lo pensamos, el Señor lo conoce. Si yo voy caminando por la calle y miro a una mujer, la Biblia lo dice, y la codillo en mi corazón, no digo nada, pero el Señor lo ve. Sí. Cuidado, y a ustedes también, hermanitas, El Señor lo ve. Muy bien. Entonces, el Señor les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, acá está diciendo el hombre perfecto que vino a este mundo, Él es el Hijo del Hombre que restaura los ideales de Dios. Es uno de los títulos más hermosos del Señor. Tiene potestad en la tierra, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, yo puse acá la pregunta, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué era más fácil? Curarlo. Sin duda, levántate,
Toma tu camilla y haz eso, es lo más fácil. ¿Por qué? Porque el perdonar los pecados le costó al Señor. ¿Qué le costó al Señor Jesús? Le costó la muerte en una cruz de horror y vergüenza. Tuvo que derramar su preciosa sangre inocente para limpiar nuestros pecados. Tenemos aquí una enseñanza sublime del Señor. La necesidad suprema del ser humano es la salvación eterna. Nosotros vemos cultos con falsa doctrina y dice, venga, venga, Dios le va a curar. A los paralíticos los levanta. ¿Qué nos enseñó acá el Señor? ¿Cuál es la suprema necesidad del ser humano? Del alma. La salvación, curar el pecado, esa enfermedad espiritual. Y es lo primero que hizo el Señor. No importa lo que opinaban los demás, lo primero que dijo, tus pecados te son perdonados. Y es lo que el Señor quiere hacer hoy. Muy bien. Fíjense que el llamado de Dios siempre es personal. Dijo, a ti te digo, personalizado. El llamado de Dios siempre es personal. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Claro, la salvación del alma es un milagro de Dios. Es el milagro más grande porque, repito, abarca esta vida y abarca también la eternidad. Miren qué interesante, yo puse aquí, el paralítico llegó delante de Jesús postrado en una camilla. ¿Y por dónde llegó? Por el techo, porque lo llevaron. ¿Qué pasó cuando estuvo delante del Señor? En primer lugar, el Señor le curó la enfermedad espiritual más terrible, le perdonó sus pecados, porque vio su arrepentimiento. Y en segundo lugar, el Señor es, por eso yo siempre repito, el Señor no es sanador y salvador. El Señor es salvador y sanador. A nosotros como sus hijos y sus hijas, ¿nos cura el Señor? ¿Y cómo nos cura? ¿Cuántas veces en nuestro lecho de dolor clamamos y el Señor nos cura de manera maravillosa? A mí el Señor me curó de una tremenda enfermedad que me agarré en la Patagonia por mi profesión. 17 grados bajo cero a la orilla del mar y viento de 120 kilómetros. Y vine moribundo y ella me llevó y parecía que no había más esperanza. Y el Señor me curó. Y me sacaban la radiografía para ver los pulmones porque llegué a tener un pulmón todo tomado y la mitad del otro. Estaba moribundo. Y la neumonóloga sacaba cada 20 días una radiografía y después de un mes y medio dijo, es un milagro de Dios. Viaja a la Patagonia, ingeniero, viaja a donde quiera. Y cada uno de nosotros podemos hablar de los milagros que el Señor hace en nuestra vida, pero primero, comunión con Dios, relación filial con Dios, nuestro Padre Celestial. Bueno, ya terminamos. Así será contigo hoy si arrepentido. Mirá qué hermoso, ¿no? Salió delante de todo y todo el mundo, mirá, ¿y qué? ¿Salió en camilla? No, llevaba la camilla como un símbolo de su vida pasada, ¿no? Como dice, de modo que si alguno, como dice la Escritura, está en Cristo, las cosas viejas pasaron, basta la camilla. Y aquí todas son hechas nuevas. Qué hermosura, ¿no? Bueno, ahora la explicación. Así será contigo si hoy arrepentido le pides perdón al Señor. Dejando tu camilla de postración en el pecado. Y puse algo que postra en una camilla al pecador sin Cristo. Fracasos, desilusiones, caídas vergonzosas, droga, ebriedad, ¿no es cierto? Violencia, libertinaje sexual, toda la inmundicia que este mundo lo presenta. ¿Ustedes vieron las películas que el mundo está ofreciendo? Cada vez más satánicas, presentan cosas terribles. Claro, la televisión lo presenta y después la misma televisión se lamenta por la violencia.
Pero uno le tiene que decir, pero señores, ¿qué están presentando ustedes en la pantalla? Violencia. Y después llora por la violencia. Bueno, querido amigo, me refiero a ti ahora. Si tú reconoces que estás como ese paralítico en una camilla, inmóvil, sin poder cumplir el propósito de tu vida, decepcionado, la Iglesia cumple esta maravillosa misión: predicarte el Evangelio para llevarte a Jesús, el único que puede perdonar tus pecados y levantarte. Ojalá en esta mañana la persona como este ex paralítico salió delante de todos dando testimonio. Había una multitud y decía permiso, permiso, y pasamos con la camilla caminando. Quiero recibir al Señor. Y hay alguien aquí, ahora vamos a orar y pídele en oración: Señor, yo era como soy como ese paralítico, inútil para la sociedad y para ti. Quiero pedirte perdón, arrepentido. Y tú que me estás mirando por la pantalla, hazlo ahí donde estás. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este hermoso acontecimiento en la vida y la sociedad donde actuó nuestro Señor en los días que Él estuvo aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas si hay algún alma que se siente como ese pobre paralítico inutilizado en una camilla. Nosotros, como esos 4, estamos rogando para ponerlo delante de ti por la predicación. Y si sienten el peso opresivo de sus pecados, pueden decir: Señor Jesús, yo estoy como ese paralítico, pero me arrepiento de mis pecados, perdóname. Quiero volver a caminar en pos de ti, dejando de lado para siempre la camilla de los días terribles cuando estaba sin Cristo. Señor, ponemos la palabra tuya en tus manos, que tú la apliques a cada corazón, y te damos gracias por esta preciosa oportunidad. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Si alguien lo ha hecho y quiere conversar con nosotros o mandarnos también por WhatsApp, estamos dispuestos. Nahuel, terminás con una canción de alabanza. Estamos sin música, pero bueno, podemos cantar una canción y nos vamos. ¿Qué les parece si cantamos Somos el pueblo de Dios? Somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel. Si me lo puedes, Johnny, te agradezco. Y ese, como decía Guillermo, esos 4 amigos representan a la iglesia, ¿no? Y me ponía a pensar no solamente la inteligencia, la sabiduría que Dios le dio a esos 4 amigos, sino también la coordinación que tuvieron ellos, ¿no? Y la unidad, porque hay que bajar juntos la soga, ¿no? Y eso habla de compañerismo, eso habla de comunión, de unidad. Así que vamos a cantar esta canción. Los invito a ponerse de pie y con esta canción nos vamos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria
también reflejar ese amor y esa verdad en nuestra vida. Hermanos, Dios los bendiga, que tengan una buena semana. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes el martes no nos vemos porque es en Plátanos. Así que nos vemos allá. Está Plátanos y lo otro es en Húsares, en calle Húsares, la otra reunión de la zona. Dios los bendiga.